amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Ahora lo siguiente en este punto sería agregar, por ejemplo, las losas o las cubiertas. Pero antes de comenzar este proceso les recomiendo saber un poco más sobre las capas o el orden de trabajo dentro de 3D Max. Para esto, por ejemplo, podemos ir a esta opción. Algunas personas de hecho lo van a tener en este lugar, más o menos de esta forma. Por ejemplo, voy a ampliarlo un poco y por ejemplo este sería ahora nuestro explorador de escena, que será todo lo que está dentro de esta escena o de este modelo. E inclusive nosotros en este lugar podemos congelar alguno de estos elementos. Por ejemplo, voy a seleccionar este y me doy cuenta que está en esta parte de muro. Por ejemplo, me acerco, ahora selecciono este y es una caja. Por ejemplo, esta es otra caja, esta es la puerta corrediza, este es un objeto y así nos podemos ir con cada uno de los elementos. Pero por ejemplo tenemos estos 4 elementos que simplemente son para cerrar o generar estas aperturas como tal. Nosotros podemos, por ejemplo, seleccionarlo con control directamente en el modelo, o por ejemplo podemos irnos en esta configuración, seleccionar desde el 2 hasta el 5, o por ejemplo el 2, 3, 4 y 5, y podemos cambiar el nombre sin unirlos como tal. Para esto, una vez seleccionado todos, nos vamos a ir en esta opción de Tools, vamos a cambiar el nombre de los objetos. Por ejemplo, en este lugar le voy a poner un nombre, que en este caso todos los elementos creados fueron para crear un vano como tal, por lo tanto le voy a poner vano. Ustedes le pueden poner vacío también. Voy a activar esta opción. Aquí le voy a poner, por ejemplo, el área, por así decirlo, o el espacio. En este caso pues es la sala. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una casa, habitación o algún edificio completo, por ejemplo, pongamos que aquí sería una ventana. En este lugar sería, por ejemplo, una ventana de una sala, del comedor, de la cocina. En este lugar sería el espacio. Ahora voy a activar esta otra opción y le voy a poner un guión, o puede ser un guión bajo, como ustedes gusten. En mi caso, por ejemplo, le voy a poner un guión nada más y le voy a poner que me enumere todos estos elementos y vamos a dar en Rename. Como se podrán dar cuenta, ya se cambió el nombre. Por ejemplo, aquí puedo darle un guión también, doy en Rename y ya tenemos esta opción. Por ejemplo, puedo cerrar por el momento y ahora todos estos elementos tienen el mismo nombre de sala, que sería este espacio donde está, y luego el vano, que sería este hueco que están creando tanto para puertas y ventanas, y están enumeradas. Por ejemplo, si selecciono esto, ya es un muro, todo bien. Si selecciono este otro, es una caja nada más, y este sí está en esta opción de suelo. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar esto, me voy en Tools, otra vez en cambiar, y por ejemplo aquí yo puedo poner simplemente suelo igual que el anterior y puedo dar en Rename. Y por ejemplo ahora este es un objeto y estas son unas líneas, entonces voy a seleccionar ambos, me voy otra vez en Tools, voy a cambiar y en este lugar, por ejemplo, voy a poner ventana. De igual manera, esto es en la sala o en el modelo 3D. Voy a ponerle un guión y en esta parte también voy a enumerar y listo. Ahora, por ejemplo, desde esta vista voy a seleccionar este elemento y en este caso es una barandilla, por lo tanto me voy a ir otra vez en esta opción y por ejemplo voy a cambiar su nombre, justo de esta forma. Una vez que terminaron de agregar todos los elementos como tal a cada una de esas categorías, nos faltaría modificar esto pero en layers o en las capas. Por ejemplo, ahora nos vamos en esta opción y tenemos el explorador de capas. Por lo regular suelen parecerse bastante. Por lo regular estas dos opciones suelen parecerse bastante, pero son diferentes. Por ejemplo, yo ahora tengo estas capas que de igual manera las tengo representadas en estas escenas, las cuales por ejemplo yo traigo directamente desde AutoCAD. Por ejemplo, yo tengo esta de pisos, la puedo desactivar u ocultar. Como se pueden dar cuenta, desaparece de esta forma. Pero por ejemplo voy a mover un poco esto, me voy a ir a una vista un poquitito superior. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos el plano de referencia de AutoCAD. Por ejemplo, desactivo el piso y se desactiva también la mesita del centro, pero por ejemplo los muebles continúan ahí. Por ejemplo, en este caso, como tengo todo este modelado, no se va a alcanzar a apreciar, pero si yo desactivo todas estas vistas, por lo regular nos va a desaparecer todo el plano. Pero por ejemplo, en el caso de estos muebles, ¿en donde estaría? Por ejemplo, voy a desactivar esta opción. Como se pueden dar cuenta, no solamente desaparece todo el modelo 3D, sino que desaparece también los mobiliarios que nosotros teníamos en el plano. Para esto voy a desplegar y por ejemplo este layer, este otro
y este son los muebles que tenemos por defecto de AutoCAD. Yo puedo seleccionarlo y de igual manera nos vamos en Tools, vamos a volver a cambiar. En este caso va a ser el mobiliario. Vamos a activar estas opciones. Por ejemplo, aquí le voy a poner uno más o menos de esta forma. Una vez que las tenemos seleccionadas, por ejemplo, yo puedo desplazarlos de esta forma y yo lo voy a poner en esta capa de pisos. Ustedes pueden crear una nueva capa. En mi caso yo la voy a poner en pisos. Ahora yo desactivo esta capa de pisos. Como se pueden dar cuenta, desaparece ahora todo. Este tipo de herramientas nos van a ayudar cuando tengamos muchísimas cosas modeladas en este proyecto. Una vez que ya tengamos todas las capas o los layers en este lugar, puedo simplemente cerrarlo. Y nos vamos a ir a la capa 0, que sería la capa por default, y nosotros al comienzo de todo este curso estuvimos trabajando sobre esta capa. Como se pueden dar cuenta, por ejemplo, están los muros, está la puerta corrediza, está la puerta y están todos estos vanos. Y por ejemplo, si nosotros lo queremos dividir, en este caso por ejemplo que los muros estén en un solo layout, y por ejemplo si nosotros queremos dividir todos estos elementos, lo cual nos va a ayudar después, podemos hacerlo. Por ejemplo, puedo seleccionar todos estos elementos, de igual manera los vanos, y una vez que esté seleccionado vamos a crear una nueva capa, que en este caso le podemos agregar el nombre de muros, ya que en sí eso es. A pesar de que tenemos vanos, normalmente todo esto es un muro como tal. Por ejemplo, si desactivo, se irían todos los muros. Podemos ahora, por ejemplo, crear una nueva capa en donde esté, por ejemplo, la ventana, la puerta corrediza y la puerta normal. E inclusive podemos agregar la barandilla. Vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí le puedo poner ventanas y puertas, más o menos de esta forma. Si volvemos a ocultar, ya no tendríamos estos elementos. Por ejemplo, nos faltarían estos dos suelos. Selecciono ambos, voy a crear otra nueva capa, voy a cambiar el nombre y podemos cambiar el nombre, por ejemplo, por suelo. Y ya tenemos todos estos elementos en una diferente capa. En este momento no parece muy útil esta opción, pero después vamos a necesitarla demasiado. Por ejemplo, supongamos que estamos modelando este pequeño cajón del mueble y obviamente cuando ya tengamos la cubierta nos va a estorbar un poco la vista, podemos simplemente desactivar todo eso. Ahora, por ejemplo, ya que acomodé todo y que estamos trabajando con un orden, voy a cerrar todo esto por el momento. De igual manera, por ejemplo, estas herramientas no las necesito y las voy a eliminar por el momento. Recuerden que siempre las tenemos en estas opciones. En mi caso me gusta guardar cualquier cambio con Control S. Una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que agregar serían las losas o cubiertas. Para esto podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, ahora me voy a ir con la más sencilla, en donde solamente me voy a ir a esta opción de caja. Recuerden que vamos a tener activada la opción de Snap. Si a ustedes no les aparece, recuerden que dan un clic derecho sobre esta opción y tenemos que tener activados estos y aparte tener activado esta otra opción. Una vez hecho esto, cerramos, tenemos activado el Snap y vamos a proceder a crear un cuadro como tal o una caja. En mi caso va a ser una cubierta totalmente plana desde este punto hasta este otro. Ahora le vamos a dar, por ejemplo, una altura, no importa, puede ser así. Me voy a esta opción para editarla y ahora, por ejemplo, en este caso voy a modificarlo para que sea unos 30 centímetros. En su caso, por ejemplo, pueden ponerle, no sé, un valor de 15 centímetros más o menos. Recuerden que nosotros estamos trabajando con ciertos valores o un cierto orden. Por ejemplo, aquí directamente le voy a cambiar el nombre. En este caso le voy a poner cubierta. Podemos cambiar el color, yo la voy a dejar como tal, no me molesta. Y ahora me voy a ir a los layers que ya he explicado anteriormente. Y como se podrán dar cuenta, este elemento que acabamos de agregar se creó en la capa de suelos. Lo voy a seleccionar y voy a crear una nueva capa. En este lugar va a ser todo lo referente con cubiertas o con losas. Por ejemplo, en este mismo lugar podemos poner los plafones o por ejemplo la tabla roca, ese tipo de cosas que nosotros vamos a tener como una doble altura, por así decirlo. Una vez agregado este elemento, nosotros podemos cerrar esta opción o simplemente ponerla en alguna esquinita. En mi caso, en este momento no es necesario tenerla y voy a proceder a cerrarla. Por ejemplo, si ustedes tienen curiosidad sobre cómo crear este tipo de cubiertas, vamos a explicarlo muy brevemente con unos diferentes ejemplos. Y para esto primero voy a guardar este proyecto con Control S y en mi caso, en modo de explicación, simplemente voy a crear un nuevo proyecto.
Por ejemplo, ahora desde este nuevo archivo vamos a crear cajas, que sería lo equivalente a muros o alguna vivienda como tal. Por ejemplo, voy a crearlo más o menos en este lugar. Puedo seleccionarlo, me voy a modificar y le voy a dar, por ejemplo, que sus valores sean de 8 por 10 y que tenga una altura de unos 4 metros más o menos. Una vez hecho esto, simplemente vamos a seleccionar, vamos a dar en la tecla W para mover, y para copiar este mismo archivo, nosotros al momento de tener la herramienta de mover activa, vamos a aplastar en Shift y vamos a mover en el eje Y, más o menos de esta forma. Por ejemplo, ahora me aparece si yo quiero que sea una copia o una referencia. Yo le voy a poner que sea una copia. En este caso se pone este nombre porque esta es la caja 01 y esta sería la caja 02. Ahora vamos a poner el número de copias. En mi caso solamente voy a copiarlo 2 veces y voy a dar en OK. Ahora, a través de este archivo tenemos estos 3 volúmenes en los cuales nosotros vamos a trabajar para hacer diferentes tipos de superficie o diferentes tipos de cubiertas. Por ejemplo, si han mirado este tipo de cubiertas con 2 bajantes o 2 caídas de agua pluvial, es muy fácil de crearla a través de este tipo de elementos. En este caso, por ejemplo, vamos a segmentar esto un poquitito más, justo de esta forma. Por ejemplo, seleccionamos, clic derecho, convertir a Editable Poly. Vamos a seleccionar esta línea ahora. Recuerden que tenemos activada la tecla W, que es para mover, con el eje Z, y por ejemplo yo aquí puedo aumentarlo 1 metro más o menos de esta forma. Ahora, por ejemplo, seleccionaremos esta opción de las caras o los polígonos. Seleccionamos primero este, control para seleccionar el otro. Una vez seleccionado, nos podemos ir en esta opción de extruir, más o menos de esta forma. Obviamente aquí vamos a cambiar el peralte. Normalmente podremos tener un grosor o un peralte en esta losa de unos, no sé, 10 centímetros. Podemos poner aquí 10, más o menos de esta forma, y damos en aceptar. Por ejemplo, tenemos algunos proyectos en donde estos lugares, por ejemplo este y esta otra cara, necesitaríamos que esté un poco desfasada o un poco salida de nuestros muros. Esto se puede hacer, nos vamos a extruir otra vez. Ahora, por ejemplo, le voy a poner que quiero que sea unos 50 centímetros, más o menos de esta forma, y ya estaría. Ahora nos vamos a otra opción de superficie o de cubierta. En este caso simplemente selecciono, clic derecho, convertir en Edit Poly. En este caso me voy a cambiar un poco la vista, que sería este, más o menos de esta forma. Una vez que ya está convertido este elemento en Edit Poly, lo siguiente que tendríamos que hacer ahora es, por ejemplo, de igual manera seleccionar el polígono, que sería esta cara. Vamos a crear un inset, por ejemplo, de unos 3 metros, más o menos, ustedes deciden. Y le vamos a poner by polygon, todo bien, podemos dar en aceptar. Ahora, justo en este lugar, si por ejemplo ustedes quieren que eso esté un poco más alargado, lo podemos modificar de una vez. Para esto nos vamos a ir en esta opción de selección. Ahora, por ejemplo, en el eje X, que sería este, podemos moverlo un poquitito, más o menos así. Obviamente ustedes deciden, depende de su diseño. Una vez que ya nos agrade, lo cambiamos a el comando de mover con W y le vamos a dar una altura. Por ejemplo, qué tanto queremos que esté de alta esta losa, no el grosor o el peralte, sino lo alto. Por ejemplo, el punto alto desde este punto, qué tanto se va a elevar. Por ejemplo, tenemos 4 metros desde el nivel de tierra, elevado 4 metros del muro. En este caso le voy a poner 4 metros y medio, por ejemplo. Es un poco, está bastante bien. O pueden dejarlo, por ejemplo, en 5 metros, un poquitito más elevado. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar todas las caras con control. Por ejemplo, me falta una, ahí está. Una vez que está seleccionado todo, nos vamos en esta opción de Extrude. Obviamente se crea un elemento bastante grande. Vamos a darle el grosor o el peralte. Puede ser de 10 centímetros, de 15, de 20, de 30, dependiendo del grosor de la losa. Más o menos de esta forma. Y lo podemos dejar así como está. Vamos a ir a aceptar. Por ejemplo, como lo hicimos anteriormente, podemos seleccionar todas estas caras para hacer un tipo de desfase. Una vez seleccionado, vamos a ir de nuevo en Extrude. Ahora, por ejemplo, vamos a poner que unos 50 centímetros esté desfasado, pero como se podrán dar cuenta, no se mira bien de todos los lados o no está muy bien el diseño. No se preocupen, vamos a seleccionar esto y lo vamos a cambiar al local normal, más o menos de esta forma. Una vez que ya nos agrada, le vamos a dar en OK. Por ejemplo, este podrá ser otro diseño de cubierta o podemos seguir modificándolo. Por ejemplo, ahora seleccionamos esta cara y vamos a extruirla. En mi caso quiero que esté elevada con 50 centímetros, está bastante bien, pero lo voy a poner de, no sé, .80
y le voy a dar en OK. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar los vértices o las líneas, tanto esta como esta otra línea, y desde este punto hasta este otro quiero dividir la cara. Para hacer esto, una vez seleccionadas ambas líneas, vamos a dar en conectar. Yo solamente la voy a dividir entre dos, está bastante bien, aquí un segmento y listo. Entonces ahora esta línea que acabamos de crear la vamos a elevar, puede ser tanto como nosotros ocupemos. Voy a dar control Z y por ejemplo está en 5.95, le puedo poner, no sé, unos 6.10, por ejemplo unos 6.5 más o menos. Obviamente ustedes van a elegir qué tanto va a estar desfasado y cuánto es el peralte. Una vez hecho esto y que ya nos agrade, vamos a seleccionar las caras, ambas. Vamos a crear ahora un extrude, en este caso no sé, unos 10 centímetros más o menos, puede ser también .15 como ustedes quieran. Damos en OK. Por ejemplo, este diseño se puede quedar así o podemos seguir desfasando estas caras como lo hemos hecho anteriormente, seleccionando ambas, damos en extrude y por ejemplo voy a ponerle unos 40 centímetros más o menos, justo de esta forma. Doy en OK y este sería otro diseño de losa. Ahora por ejemplo vamos a crear otro aún más sencillo en este último ejemplo. En este caso voy a seleccionar este elemento y por ejemplo supongamos que necesitamos ese tipo de elementos o cubiertas como se muestra esta imagen de referencia. Entonces una vez que lo seleccionamos simplemente vamos a cambiar los segmentos, por ejemplo 3. Pueden ser más, pueden ser menos, en mi caso voy a bajar como tal. Una vez que ya terminamos de hacer esto, vamos a convertir en editor. Entonces ahora para dar la pendiente vamos a seleccionar este y este otro vértice o estas líneas. Vamos a elevarlos, recuerden que estamos con la tecla W y en el eje Z podemos nosotros elevarlo tanto como ocupemos, por ejemplo más o menos así. Una vez hecho esto vamos a seleccionar ahora el polígono, que sería este, y lo vamos a elevar un poco más. Vamos a extruirla, pongamos que solamente queremos que esté unos 90 centímetros, puede que 1 metro, de esta forma. Por ejemplo en este diseño está algo muy utilizado que nos vamos a conectar tanto esta con esta otra y como se muestran esas imágenes de referencia son las más utilizadas. Vamos a conectarlas de esta forma. Esto vamos a elevarlo un poquitito más, por ejemplo a 720, justo de esta forma. Ahora por ejemplo es cuestión de seleccionar todo y hacer el mismo trabajo que hicimos anteriormente de extruir para crear ese tipo de grosor de losas. Esto lo vamos a hacer a través de los polígonos o de las caras, pero por ejemplo también vamos a seleccionar estas otras, ya que aquí, como se puede mostrar en las imágenes de referencia, tenemos un muro como tal, no queda vacío, por lo tanto también ocupamos ese tipo de grosor o de peralte. Una vez que seleccionamos volvemos a extruir. Recuerden que estoy trabajando ahorita con un valor de .15, vamos a cambiarlo antes al local normal y vamos a dar en aceptar. Una vez hecho esto, nosotros podríamos continuar o si les gusta dejar este tipo de desfases, lo hacemos de una vez. Justo de esta forma y ahora continuaremos con esta pequeña parte de la cubierta superior. Para esto seleccionamos estas dos caras o superficies, volvemos a extruir. Recuerden cambiar el grosor, por ejemplo 10 o 15. Seleccionaremos ambas caras, que serían estas dos. Extruimos. Vamos a dar un grosor, por así decirlo, más o menos de esta forma. Y de esta manera tendremos 3 diferentes cubiertas creadas a través de cajas y editadas a través de polígonos. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con control S. Ahora, por ejemplo, para mostrar este tipo de cubiertas o este tipo de falso plafón, voy a proceder a cerrar este archivo que estoy creando. Y en este caso voy a utilizar este archivo, el cual nosotros estamos utilizando para este curso, que es esta sala. Nosotros ya agregamos esta cubierta bastante sencilla, pero para mostrar un poco cómo se crea este falso plafón e inclusive cómo se emite este tipo de luz LED, vamos a crear un nuevo ejemplo. Entonces voy a abrir esta opción. En este caso tengo el layer de cubiertas, lo voy a desactivar u ocultar y por ejemplo voy a cerrar un poco esto. Recuerden que ya expliqué cómo se utilizan las capas. Entonces voy a crear en este lugar un plafón bastante sencillo, ya que solamente es como un ejemplo. En este caso me voy a estas opciones y ahora lo voy a crear a través de un plano, es la forma más rápida. Recuerden que tenemos que tener activado Snap y por ejemplo doy clic derecho sobre él y tenemos activadas estas opciones, también estas otras y listo. Ahora por ejemplo voy a dar clic sostenido y como se pueden dar cuenta nos aparece un aviso aquí que no podemos crear un objeto o un plano ya que estamos en un layer que está oculto. Nosotros podemos cancelar esto o podemos seguir utilizando ese layer. En mi caso voy a cancelar esto, simplemente voy a poner aquí, me voy de nuevo a los layers y por ejemplo voy a crear uno nuevo. En este caso lo voy a poner como un plafón.
más o menos de esta forma. Lo voy a seleccionar y listo. Vamos otra vez con la herramienta de plano desde este punto hasta este otro. Recordemos que yo en este caso no necesito segmentos en ninguno de los dos lados. Por ejemplo, me voy a ir a otra vista, más o menos de esta forma. Como se podrán dar cuenta, tenemos este plano creado justo al borde o al nivel de los muros y también al mismo nivel en donde va a comenzar nuestra cubierta. Entonces aquí nosotros podemos modificar un poco las vistas para estar de esta parte baja, o podemos hacerlo muchísimo más rápido con la opción de Insolate. Y ahora, por ejemplo, esta es la parte alta en donde va a estar la losa y esta es la parte baja que va a ser visible en nuestra sala y la cual va a ser visible en los renders también. Entonces vamos a trabajar con esta parte más que nada. Entonces damos clic derecho y vamos a convertirlo en un Editor Poly. Entonces seleccionamos las caras o los polígonos, en este caso esta. Podemos irle cambiando el nombre, por ejemplo este va a ser el plafón. De igual manera podemos cambiarle el color. Ahora, por ejemplo, vamos a dar un insert o un offset más o menos. Esto puede ser dependiendo de cada proyecto. Yo por lo regular pongo de 50 a 60 centímetros. Más o menos de esta forma, y podemos dar ahora en OK. Recuerden que, por ejemplo, voy a activar todo el modelo. Esto es lo que estamos haciendo, y justo esta parte que está en rojo o que está seleccionada ahorita sería lo que nosotros después vamos a eliminar, y esto va a quedar un poco desfasado, justo como se muestra en la imagen de referencia. Entonces voy a continuar. Recuerden que estamos trabajando con esta cara, con la parte de abajo. Entonces ahora vamos a seleccionar todas estas caras. Recuerden, seleccionamos una, control para seleccionar las demás, o por ejemplo seleccionamos una, Shift, y se seleccionan todas. Ahora, por ejemplo, tenemos que extruir esto. En este caso, lo normal para mí es poner, por ejemplo, un peralte o un grosor de 0.10, 0.15. En este caso va a ser, por ejemplo, negativo, justo de esta forma. Damos en la palomita, volvemos a extruir. Ahora vamos a dar otro grosor, por ejemplo, pueden ser unos 2-3 centímetros más o menos. Una vez hecho esto, ya tenemos la forma para el falso plafón. Por ejemplo, ahora selecciono uno y voy a seleccionar todos, justo de esta forma. Pero como se podrán dar cuenta, por ejemplo, me acerco un poco y lo tenemos en el mismo borde que el resto de los demás, cuando normalmente esto está un poco metido sobre la superficie para que en esta parte vaya la luz LED. Entonces vamos a modificar esto. Por ejemplo, activo F3 y aquí se pueden dar cuenta que estamos justo en la misma línea o al mismo nivel en donde termina el plafón, pero necesitamos que esté un poquitito desfasado para meter la luz LED aquí. Entonces volvemos a extruir y aquí vamos a poner qué tanto queremos que esté desfasado. En este caso, por ejemplo, con unos 3 centímetros también está bien. Recuerden que estamos en local normal para que todas las caras o todos los polígonos que acabamos de crear se extruyan o pongan ese desfase igual, y voy a darle a aceptar. Ahora, por ejemplo, vuelvo a activar esta vista y como se podrán dar cuenta ya está este desfase en cada lado. Ahora, por ejemplo, seleccionamos uno, vuelvo a seleccionar todo y volveré a extruir. En este caso de un grosor de unos 6 o 5 centímetros, justo de esta forma. Ahora lo siguiente sería crear un tipo de elemento que nos permita que la luz no entre directamente como tal, sino que cree un tipo de rebote. Para esto ahora me voy en Alt X, que sería para activar rayos X, y necesito seleccionar, por ejemplo, este elemento, que sería justo este. Ahora con Shift seleccionamos todos los elementos de alrededor y vamos a crear una extrusión. En este caso le podemos dar un valor aproximado de unos menos 5 centímetros, puede ser un poco más, un poco menos, o por ejemplo de unos 3 centímetros, más o menos así. Y ahora tendríamos creado este elemento, el cual va a hacer que la luz rebote pero no salga directamente. Si ustedes gustan pueden dejarlo esto al nivel 0 como ya estaba, o pueden seguirlo modificando. Esto obviamente depende del diseño que le van a dar y sobre todo qué tipo de iluminación LED es la que necesitan para su proyecto. En mi caso esta es la más utilizada y es la que me gusta, lo voy a dejar como tal. Por ejemplo, Alt X para desactivar rayos X, regresamos todo el modelo y en esta parte es donde va a ir la luz LED, por lo tanto me voy a dar una vista en planta o en top y la vamos a crear a través de, por ejemplo, puede ser a través de un rectángulo. Entonces me voy en esa opción, voy a activar el rectángulo, por ejemplo desde este punto hasta este otro.
Nos vamos en las configuraciones, vamos a activar estas dos opciones y se va a crear este tipo de elementos. En este caso está en forma radial, vamos a cambiarle obviamente el valor de esto. En este caso lo voy a poner de 0.02, más o menos de esta forma. Por ejemplo, me voy en esta vista de un alzado, puedo moverlo un poco. Por ejemplo, selecciono este elemento, ahora voy a activar por ejemplo F3, vuelvo a seleccionar y aquí tenemos este elemento, el cual lo vamos a desplazar con W y podemos ponerlo, por ejemplo, más o menos en este lugar o un poco más alto, más o menos aquí. Por ejemplo, si me voy de nuevo en las capas, ahora yo desactivo u oculto los muros, me doy cuenta que en este lugar estaría la tira LED. Ustedes pueden elevarlo un poco más o lo pueden dejar como tal. Entonces vuelvo a activar los muros y ya estaría el plafón con su respectiva LED. Recuerden siempre estar guardando con control S. Por ejemplo, lo siguiente que tendremos que agregar ahora es los materiales dentro de este proyecto. Existen diferentes formas, unas más sencillas que otras, para agregarlos dentro de 3D Max. En este caso, como se podrán dar cuenta, en la parte de abajo ya tengo diferentes iconos. Esto es a través del programa o del plugin de V-Ray para 3D Max. Por ejemplo, normalmente al tener este software como V-Ray, nos iremos directamente en esta opción y ahora desde este menú nosotros podríamos modificarlo, pero no se preocupen, todo esto se puede hacer aunque no tengan V-Ray. Por ejemplo, lo voy a cerrar. Y por ejemplo, desde 3D Max tenemos la opción muchísimo más rápido de irnos simplemente en este material de editor. Y lo primero que vemos aquí es la interfaz o cómo va a funcionar al nosotros agregar material. Por ejemplo, si queremos trabajar de una forma muchísimo más sencilla, nos vamos a ir en esta opción y nos vamos a ir en el modo compacto. Y en sí tenemos muchísimas de las herramientas que tenemos en el anterior, pero es un poquitito más sencilla esta interfaz. Por ejemplo, yo ahora tengo estos materiales, por así decirlos, por defecto dentro de 3D Max. En su caso, si no les aparece así, es porque probablemente lo tienen en opciones y en esta de 3x2, por ejemplo, más o menos de esta forma. Pueden modificar el valor tanto como a ustedes les gusta. En mi caso lo voy a dejar como tal, de 5x3, me gusta bastante. Como se podrán dar cuenta, tenemos diferentes elementos aquí, pero en sí todos tienen el mismo material por defecto de 3D Max. Entonces nosotros podríamos modificar estos mismos que ya están o crear nuestros propios materiales. En este caso voy a seleccionar el que sea y voy a crear un nuevo material. Ahora, por ejemplo, vamos a crear un material por default. Por lo tanto, me voy a ir en esta opción y voy a utilizar un material estándar. En este caso, lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre. Por ejemplo, en los nombres suelo ponerle, por ejemplo, E01 y este material va a ser para los muros, por ejemplo, va a ser el primero. Entonces, por ejemplo, desde este lugar nosotros tenemos un candadito y lo primero que vamos a hacer es cambiar un color. Por lo tanto, nos vamos a ir en esta opción y vamos a cambiarlo. Por ejemplo, si tenemos un muro que ocupamos que sea como de este tipo de color, más o menos de esta forma, lo podemos utilizar. O si ustedes tienen, por ejemplo, un muro rojo, totalmente rojo, también lo podemos utilizar. Por ejemplo, lo voy a poner más o menos en este tono y voy a dar en OK. Como se podrán dar cuenta, nuestra vista previa de este material ya se modificó, pero obviamente en este lugar pues no es visible todavía. Por ejemplo, voy a dar en este lugar y doy en renderizar. Como se pueden dar cuenta, no cambió nada. Esto es porque no hemos agregado el material como tal. Y por ejemplo, para agregar este material que acabamos de crear, tenemos diferentes opciones. La primera sería, desde este navegador, arrastramos el material hasta el elemento, por ejemplo los muros, y ya se modificó. Por ejemplo, voy a sacar un render, también ya se modificó. Por ejemplo, la segunda opción es seleccionar en nuestro modelo 3 del elemento, por ejemplo nos vamos en esta pestaña ahora y vamos a asignar el material a los elementos seleccionados, justo de esta forma. Por ejemplo, yo quiero que este elemento junto con este otro y este otro tengan el mismo material, así es que una vez que lo selecciono los voy a asignar. Recuerden, este es un material bastante sencillo, solamente es para dar un color como tal. Yo les recomiendo no sacar renders con los colores por defecto que nos da 3D Max al momento de realizar un modelado, sino que siempre creemos algún material de pérdida sencillo como este. Entonces en este caso lo siguiente es crear este material para esta barandilla. Entonces voy a seleccionar un nuevo espacio que sería este. Por ejemplo, si nosotros no tenemos seleccionado un nuevo material como este, sino que tenemos seleccionado el anterior, lo único que vamos a hacer en lugar de crear un nuevo material es modificar este. Por lo tanto, les recomiendo siempre estar cambiando de casilla.
Por ejemplo, ahora selecciono este, vamos a crear uno nuevo. En este caso yo quiero uno de metal, ya que va a ser para la barandilla. Doy en OK. Vamos a cambiar el nombre. Si recordarán, yo le puse primero este código, ustedes pueden omitirlo. Y por ejemplo voy a poner metal, así nada más. Este color lo voy a dejar como base por el momento. Ahora, antes de modificar cualquier cosa, vamos a activar esta opción de background. Esto es porque este material va a ser reflectivo o va a reflejar ciertas cosas y yo siempre recomiendo que activen esta opción. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a modificar estos valores justo hasta 1. También vamos a modificar este otro valor. Puede ser más o menos así, un poquitito más. De igual manera pueden simplemente teclear el valor, no hay ningún problema. Ahora, una vez que ya tenemos este material, lo vamos a agregar. En este caso, como tengo visible el modelo, puedo simplemente arrastrarlo hasta este elemento, sacaré un render previo. Y como se podrán notar, ya tenemos aquí este diferente material. Ustedes pueden seguirlo modificando a su gusto. En mi caso lo voy a dejar como tal. Por ejemplo, otro material base que nosotros podemos crear es el material para las ventanas. Por ejemplo, voy a poner solamente esto. Entonces, en el caso de esta ventana, lo primero que vamos a hacer es agregarle este material de metal. Pero como se puede notar, se agregó este material en toda la ventana. Por ejemplo, voy a renderizar. Y obviamente no tenemos un diferente material para los cristales como realmente lo vamos a ocupar. En este caso no se preocupen, si se puede arreglar. Voy a minimizar un poco estas ventanas y ahora vamos a trabajar un poco en la solución de este caso. Por ejemplo, nos vamos en editar, vamos a seleccionar por elementos y en este caso voy a seleccionar con control estos dos elementos que serían los cristales. Ahora lo siguiente que nosotros ocupamos, por ejemplo, nos vamos hacia abajo y si recordarán, nosotros utilizamos la herramienta de attach para que todos estos elementos estuvieran juntos, pero ahora necesitamos separarlos. Entonces ahora, una vez seleccionados los elementos, nos vamos en Detach. Aquí podemos cambiar el nombre, por ejemplo, van a ser cristales. Y yo voy a poner en este caso Detach por elementos, ya que no voy a clonarlos, no voy a sacar copias. Solamente quiero que se separen, por así decirlo, estos elementos. Voy a dar en OK y listo. Ahora, por ejemplo, vuelvo a abrir esas herramientas, me voy en este lugar, voy a crear ahora un nuevo material, un estándar, no hay ningún problema. Voy a cambiarle el nombre, por ejemplo de igual manera va a ser un cristal. Voy a cambiar el color. Normalmente yo utilizo un color un poco azuladito, más o menos de esta forma, puede ser más o menos este color. Y ahora, para que sea un cristal como tal, vamos a cambiar la opacidad. Por ejemplo, podemos ponerlo un 30%, más o menos de esta forma. Y en mi caso voy a activar el modo reflectivo, que sería este. Ahora, por ejemplo, puedo agregarlo de esta forma. Voy a sacar un render. Puede quedar más o menos de esta forma. Como se podrán dar cuenta, tenemos esta transparencia. O podemos cambiar un poquitito más la opacidad. Eso ya depende de ustedes, de su proyecto. En mi caso lo voy a dejar más o menos de esta forma. Una vez que me gustó este resultado, voy a quitar el Insulate y esto mismo lo voy a hacer con las ventanas. Ahora, por ejemplo, si quiero seleccionarla, no me lo permite. Esto es porque estamos seleccionando por elementos, hay que desactivar esta opción. Y ahora sí podemos seleccionar, por ejemplo, esto. Como se podrán dar cuenta, esto no está totalmente unido, ya que nosotros no utilizamos un attach. Así es que podemos activar este mismo de cristal aquí y cambiarle este otro material, justo de esta forma. Por ejemplo, en este elemento le falta este material. Hasta este punto hemos creado materiales bastante sencillos. Ahora vamos a utilizar otro tipo de materiales un poquitito más específicos. Por ejemplo, ya sea para el uso de suelos o inclusive para algún tipo de muro con ladrillos. Pero antes recuerden siempre guardar todos sus cambios con control S. Entonces, para eso ahora voy a seleccionar un nuevo material, voy a crear otro nuevo. De igual manera va a ser un material estándar, no hay ningún problema. Y voy a dar en OK. Ahora, como recordarán, en esta parte nosotros agregamos un color. Pero en el caso de este material, como nosotros vamos a trabajar por medio de bitmap, que sería justo como se muestra en esta imagen de referencia, son diferentes imágenes que nosotros podemos descargar o crear, las cuales se juntan una con otra y así creamos un material un poco más realista. Entonces, primero me voy a ir en esta parte. Ahora, en lugar de irme a un color, voy a dar clic aquí y yo lo voy a agregar a través de un bitmap y voy a dar en OK. Ahora obviamente se nos abre un navegador en donde nosotros vamos a buscar las fotos o las imágenes de referencia. En mi caso yo tengo, por ejemplo, esta carpeta de materiales. Ya la he mostrado en diferentes cursos, no se preocupen, las dejaré en la cajita de descripción para que ustedes también la puedan
descargar y utilizar. Por ejemplo, voy a entrar en ella y el primero es, por ejemplo, estos de madera. Puedo hacer un poco más grandes las carpetas. Por ejemplo, me gusta esta textura. Y la primera opción que vamos a agregar de color es la base para esta textura. En este caso sería esta, por lo regular se llama Abedo o puede tener un nombre muy parecido a este. Vamos a seleccionar y vamos a dar en abrir. Por ejemplo, en este lugar ahora nos aparecen diferentes herramientas para modificar esta textura. Por ejemplo, voy a seleccionar este piso y voy a agregarle este material. Recuerden que tenemos que cambiar el nombre. Me voy a acercar un poquitito y por ejemplo aquí estaría la textura de este piso. Por ejemplo, en el caso de esa textura, si la queremos rotar, podemos cambiarle aquí y ahora la tenemos en el diferente sentido. Por ejemplo, podemos ponerle, no sé, unos 45, más o menos de esta forma, o la podemos dejar como tal. Por ejemplo, también podemos modificar los valores de su tamaño. Puede ser más o menos de esta forma. Y una vez que ya nos agrada esas configuraciones, nos vamos simplemente en esta opción y regresamos al menú principal de este material. Y nosotros podríamos dejarlo así como está o podemos seguirlo modificando. Por ejemplo, si alguna vez han utilizado V-Ray o Lumion o algún tipo de software de renderizados, como recordarán, al nosotros agregar ese tipo de textura, necesitamos agregar diferentes imágenes. Por ejemplo, esta sería la base, pero por ejemplo también agregamos una imagen para los reflection, una imagen para el specular, otro para el normal map, para el glossness y todo ese tipo de imágenes. Al unirlas tenemos una textura de máxima calidad, por así decirlo. De igual manera nosotros podemos modificarlo desde aquí. Por ejemplo, para hacer esto muy rápido nos vamos en esta opción de map y desde este lugar podemos agregarle el mismo tipo de imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un glossness, vamos a activarlo, vamos a esta opción y nos vamos a ir a bitmap otra vez. Por ejemplo, aquí tengo el archivo de glossness. Como se pueden dar cuenta, aquí tiene su nombre y voy a dar en aceptar. Ahora, por ejemplo, me voy de igual manera hacia atrás y en esta opción también podemos agregarle una de bump, de igual manera por bitmap. Y por ejemplo, yo aquí tengo dos archivos, puedo elegir el que sea y doy en aceptar. Me voy hacia atrás otra vez. Por ejemplo, para esta textura yo cuento también con el reflection, activo, cargo el mapa, elijo el archivo y doy en abrir, voy hacia atrás otra vez y hasta este punto lo puedo dejar como tal o puedo seguirle agregando más y más valores. Esto depende obviamente de qué cantidad de archivos tienen ustedes de cada textura. En el caso de esta textura que ustedes pueden descargar, tenemos solamente estas. Por ejemplo, voy a volver a renderizar y esta sería la textura más o menos. Ustedes pueden seguir modificando aquí sus valores, yo los voy a dejar como tal. Ahora, por ejemplo, vamos a crear un nuevo material. Selecciono esto, nos vamos de nuevo en crear un nuevo material, estándar. Vamos a cambiarle el nombre. Por ejemplo, este lo vamos a utilizar para este piso. Entonces nos vamos de nuevo aquí, por bitmap. Por ejemplo, voy a salir de esta carpeta otra vez. Voy a hacer un poco grande estas. Por ejemplo, voy a utilizar ahora esta textura. Primero voy a poner la imagen de base. Una vez que ya cargue esta imagen, lo primero que voy a hacer es agregar este material a este piso. Recuerden que pueden cambiar sus valores. En dado caso de no quererlo hacer, nos vamos hacia atrás. Otra vez nos vamos en maps. Por ejemplo, podemos cargar glossness en dado caso de tenerlo. Selecciono y voy a cargar. Y por ejemplo, yo lo puedo dejar así como tal o puedo seguir agregando todos los demás valores que nosotros ocupemos. Por ejemplo, voy a crear otro más solamente en este lugar. De igual manera va a ser uno estándar. Por ejemplo, se va a llamar E1 y le voy a poner tabiques. Voy a agregarle un bitmap y por ejemplo tengo este de block o tengo este otro de tabiques. En este caso voy a seleccionar la base, doy en OK. Una vez hecho esto, lo voy a agregar aquí solamente de ejemplo o podemos, por ejemplo, crear un nuevo elemento. En este caso voy a crear una caja aquí, voy a cambiarle sus valores más o menos así. Ahora aquí le voy a agregar el material para que ustedes puedan observarlo. Voy a renderizar y más o menos así se vería este mapa. Recuerden que nosotros podemos cambiar todos estos valores. Por ejemplo, así me gusta bastante. Igual podemos rotarlo, yo así lo voy a dejar. Entonces ahora, por ejemplo, podemos agregarle el resto de mapas, de igual manera como lo hicimos con el piso. Antes de hacer cualquier cosa voy a abrir mi explorador de archivos. En este caso voy a buscar este material y por ejemplo voy a poner aquí poquito. Y en el caso de este material, por ejemplo, contamos con glossness, contamos con el normal map, que sería el bump.
contamos con reflection, también contamos con displacement. Entonces vamos a agregarlo. Por ejemplo, primero voy a agregar el bump de igual manera por bitmap y nos damos cuenta que aquí dice bump, damos en abrir. Y por ejemplo me voy hacia atrás, me voy en ese de diffuse color y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el valor de 1 que ya lo tenía, lo voy a dejar como tal. Otra vez hacia atrás, por ejemplo voy a sacar un render y ya se va modificando poco a poco esta textura. Ahora por ejemplo tenemos glossiness también. Vamos a seleccionar y cargar este bitmap. En este caso es este archivo y damos en abrir. Otra vez hacia atrás. Por ejemplo también tenemos el displacement por bitmap. Lo tenemos justo aquí y lo vamos a cargar. Nosotros lo podríamos dejar como tal o podríamos agregarle todavía más. En mi caso lo voy a dejar así. Ya está bastante bien. Por ejemplo, en este lugar no se alcanza a ver muy bien el material. Podemos seleccionar esto y dar por ejemplo en un cubo para tener esta vista previa. Me voy otra vez al modelo y por ejemplo voy a cambiar la tabla roca, voy a agregarle un material a esto. Por lo tanto selecciono uno nuevo, voy a crearlo. Otra vez estándar, ok. Voy a cambiarle el nombre. Este va a ser para plafón. Vamos a agregarle un material por medio de bitmap o puede ser un color sólido como un color blanco. En el caso de ustedes si van a utilizar V-Ray o Corona para renderizar aquí, pues pueden hacerlo a través de bitmap. Por ejemplo tengo esta textura de paneles de concreto, puedo utilizarlo, está bastante bien. Selecciono el color, doy en aceptar, lo voy a dejar como tal, lo voy a cargar a este elemento, más o menos de esta forma. Me gusta, está bastante bien y lo voy a dejar como tal, no hay problema. Voy hacia atrás. Recuerden que ustedes lo pueden dejar así, por ejemplo voy a renderizar aquí poquito. Lo pueden dejar así o pueden seguirle agregando mapas. En el caso de este material, que de igual manera se los voy a dejar en la caja de descripción para que lo descarguen. Tenemos de igual manera el bump, también tenemos el displacement, el gloss y el reflection. Entonces vamos a agregarle por ejemplo el glossiness por bitmap. Selecciono y damos en abrir. Vamos hacia atrás. Por ejemplo también tenemos el bump por bitmap. Aquí lo tenemos y damos en abrir. También tenemos el displacement y lo podemos dejar más o menos de esta forma. Por ejemplo en el caso de este displacement, una vez que renderizamos nos podemos dar cuenta que este material está sobresalido. Entonces podemos modificar primero este valor. Por ejemplo en 44 damos en renderizar. Ya estaría más o menos de esta forma. Por ejemplo le voy a dar un 2 más o menos y damos en renderizar y ya estaría más o menos así. Esto de displacement, como se pueden dar cuenta, es qué tan salido, por así decirlo, qué tanto relieve va a tener este material. Obviamente si nosotros tenemos, por ejemplo, como se muestra aquí, este tipo de texturas de pisos, sí es bastante necesario agregarle un displacement, ya que esto nos va a ayudar a que se mire más realista este material. Pero hay que tener cuidado de no agregarle demasiado, ya que por ejemplo sale volando la textura y no queremos eso. Ahora por ejemplo me voy en esta opción de los layers, ya que vamos a activar el layer de la cubierta. Y por ejemplo vamos a crear un nuevo material o podemos utilizar el mismo que ya hemos creado, más o menos de esta forma. Por ejemplo en su caso pueden crear muchísimos más materiales o pueden dejarlo solamente con estos. Y no se preocupen, en una caja de descripción les voy a dejar todos estos materiales para que ustedes los puedan utilizar en sus proyectos. Entonces ahora un material que nos faltaría bastante importante es el material para la luz LED como tal. Como recordarán, nosotros creamos, por ejemplo voy a desactivar la cubierta otra vez, nosotros creamos esta tira, voy a desactivar por ejemplo el plafón, creamos esta tira, este rectángulo, el cual iba a ser nuestra tira LED, pero aún nosotros al crear un render no emite ningún tipo de luz. Para esto nos vamos en esta opción, vamos a crear un nuevo material, ahora es un general pero es en esta configuración y damos en OK. En estas configuraciones nos vamos hasta la parte de abajo y lo que más nos interesa es la emisión, ya que de esta forma vamos a crear una tira LED. Entonces lo primero, antes de cualquier cosa, recuerden que nosotros vamos a activar esta opción porque él va a emitir luz o va a reflejar luz. En este caso vamos a activarlo y por ejemplo en este lugar nosotros podemos cambiar el color.
Puede ser una luz LED totalmente blanca o puede ser una luz LED, por ejemplo, de un color un poquitito azul, más o menos de esta forma. Este mismo color lo podemos copiar y lo podemos poner en el color de base, o puede ser simplemente reflejos azules. Una vez hecho esto, ya estaría. Obviamente podemos cambiar la emisión de luz, no hay ningún problema, pero en el 1 ya estaría activada. Podemos bajar la intensidad o se puede subir. Entonces volveré a activar el plafón y las cubiertas. Más o menos de esta forma, nosotros podemos seguir modificando tipos de materiales, agregarle más, quitarle. En mi caso lo voy a dejar como tal, ya que es bastante sencillo. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con Control S. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.